¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química de la UNAM, Un Minuto, un Libro y Lazos Químicos. Y bueno, hoy vamos a ver, continuando con estos programas acerca de la historia de la ciencia basados en el libro de Patricia Farad, vamos a ver esta situación del mundo pequeño, del mundo que se descubre a partir del microscopio, que va a ser una revolución, ¿no? Con respecto a lo que se ve. Y vamos a ver qué pasa con los microbios, qué pasa con los genes, qué pasa con este mundo de la biología, donde empezamos a ver lo más pequeño, lo más chico, y entonces vamos a empezar a ver que el mundo va más allá de lo que pensábamos, y que las enfermedades están a veces dentro de nosotros mismos, ahí en forma de microbios, en fin, de virus y todo ello. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con estos mundos, este mundo invisible que se descubre a través del microscopio. Recuerden que pueden suscribirse aquí en Culturales de la Facultad de Química o en La Letra Absuelta, nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Cualquier sugerencia, aquí estamos para contestarla. Y yo soy Arturo Ramírez, y pues vamos a ver nuestro programa. Muchas gracias. Era una siniestra noche del mes de noviembre, recordaba Victor Frankenstein. Coloqué al alcance de mi mano el instrumental que iba a permitirme encender el brillo de vida en la forma inerte que yacía en mis plantas. Observé cómo la criatura entreabría sus ojos ambarinos y desvaídos. Respiró profundamente y sus miembros se movieron convulsivamente. Frankenstein se ha convertido en una semi-mitológica criatura de pesadilla, un monstruo científico que a menudo se confunde con el ser inocente al que le dio vida mediante la electricidad. Sin embargo, los lectores no estaban alarmados porque sus hazañas fuesen imposibles, sino porque sus actividades se hallaban precisamente en el límite de lo factible. La propia creadora de Frankenstein, Mary Shelley, se había sumergido en las últimas investigaciones científicas. Puede que su libro sea ficticio, pero ofrece una crónica certera de la escena científica de 1818, cuando Frankenstein se publicó. En aquella época, la resurrección de los muertos parecía una posibilidad real. Se había logrado revivir a personas ahogadas y las anatomistas efectuaban experimentos públicos con criminales recién ahorcados, aplicándolos tremendas corrientes eléctricas hasta que sus miembros se convulsionaban, sus espaldas se arcaban y sus ojos se abrían con lasciva. Las investigaciones prosiguieron y al cabo de 20 años, los investigadores comentaban rumores que circulaban acerca de un geólogo que había logrado crear insectos electrificando una roca. La biología se estaba convirtiendo en una nueva ciencia. Su primera aparición fue en una recóndita nota de pie de página en alemán en 1800, y sus pioneros pretendían dar respuesta a la pregunta más difícil de todas: ¿cuál es la naturaleza de la vida? En Gran Bretaña las opiniones estaban divididas. Según el punto de vista tradicional, la vida surge cuando Dios infunde un alma o espíritu. En el extremo opuesto se hallaban los materialistas, reduccionistas científicos que sostenían que la vida se hallaba en la materia misma, que surge de algún modo de una organización de las unidades fundamentales. Sus ideas parecían aún más amenazadoras porque se originaban en Francia, un país en el que los chauvinistas tenían por fuente la revolución y el ateísmo. Las discusiones eran mordaces. Con el ánimo de actuar de mediador, un célebre médico de Londres efectuó la diplomática propuesta de que la vida se trataba de las sustancias inertes mediante una especie de fuerza vitalizadora, quizá algún tipo de fluido sutil análogo a la electricidad. Shelley tenía en mente esos debates cuando retrató a Frankenstein como un experimentador fallido, un místico alquimista cuyos intentos de generar vida eléctricamente resultaron un desastre. Shelley conocía la polémica opinión del médico de su marido, William Lawrence, que se burlaba sin piedad de cualquier relación de la vida con la electricidad. Lo único que sabemos de la vida, según declaraba, es que pasa de una generación a la siguiente. Sus secretos, pues, se hallaban obviamente en el mismo tejido de los cuerpos. Los nuevos biólogos prefirieron aislarse con los físicos y los químicos y no con los naturalistas, y anunciaron que, en lugar de limitarse a coleccionar y clasificar organismos vivos, iban a utilizar meticulosos experimentos para investigar la propia vida.
Este tipo de investigación de laboratorio se expandió rápidamente a partir de la década de 1830 con la introducción del microscopio de gran calidad. Aunque el microscopio se había inventado hace 2 siglos, las imágenes obtenidas en él eran demasiado borrosas para poder realizar observaciones de precisión. Tras la modificación del diseño de los componentes ópticos, los biólogos fueron capaces de identificar diminutos microorganismos y observar en profundidad de las células de los organismos vivos. Sin embargo, a pesar de la potencia de sus instrumentos, los biólogos no se ponían de acuerdo y los debates acerca de la vida prosiguieron durante todo el siglo XIX con la misma virulencia. Lo que estaba en juego iba más allá de los simples hechos. Para los cristianos devotos, la sola sugerencia de que el regalo de vida no era aún en exclusivo de Dios, lo que Dios representaba, es decir, un sacrilegio, y esta fue una de las razones por las que Frankenstein fue recibido con terror. Esta oposición religiosa al materialismo se hizo más directa desde el momento en que se empezó a tomar en serio la posibilidad de la evolución. Aunque las teorías, incluida la de Darwin, evitaban abordar la cuestión del inicio de la vida, parecía asumirse que la generación espontánea, la creación independiente de vida a partir de materia, había ocurrido al menos una vez en el pasado remoto. A muchas personas les resultaba difícil asumir esta idea. La religión y la ciencia no siempre están en acuerdo. Por toda Europa, los frentes de batalla y las alianzas se establecían en función de las lealtades políticas locales. En Francia, la Iglesia había unido fuerzas con el emperador, el sobrino de Napoleón, para mantener un régimen autoritario, y el principal crítico de la generación espontánea, Louis Pasteur, era un católico convencido y comprometido con la defensa del papel de Dios en la creación. Las controversias nacionales se incrementaron aún más con la traducción al francés del Origen de las especies de Darwin, que incorporaba un provocativo prólogo en el que se demonizaba el catolicismo como una religión dañina impuesta por un clero corrupto. Los buenos patriotas debían rechazar la generación espontánea, algo que Pasteur volvió en su provecho durante sus maniobras para convertirse en el científico más famoso de Francia. Pasteur, que era un experto en la fabricación de vino y cerveza, decidió que en la década de 1860 convertirse en un héroe nacional por el procedimiento de dar respuestas a la cuestión científica más candente del momento. ¿Puede surgir vida de animales y plantas muertos? Su principal rival fue Félix Archimède Pouquet, ya que entonces este célebre naturalista, que había desarrollado un elegante aparato que según parecía producía microorganismos. La técnica básica de Pouquet consistía en hervir heno con agua para crear una infusión estéril que aislaba del aire mediante un recipiente con mercurio y esperar a que aparecieran diminutas señales de vida. Pasteur no inició su investigación con neutralidad ideológica, sino que con ideas preconcebidas. Su jactancia frase de «la suerte solo sonríe a las mentes preparadas» se ha convertido en una de las máximas más famosas de la ciencia, porque enfocar la naturaleza con una tabula rasa mental no suele ser muy productivo. A menudo, el éxito depende de reconocer la importancia de algún efecto minúsculo al que anteriormente no se le había hecho caso. En una interpolación algo menos caritativa, se puede decir que el objetivo de Pasteur no era averiguar la verdad, sino hallar las pruebas que demostrasen que él tenía razón. Pasteur era una persona ambiciosa e intolerante, conocida por su afición a apropiarse de los resultados de sus ayudantes, y sus cuadernos de notas revelan que, cuando se enfrentó a Pouquet, ya estaba convencido de las respuestas que iba a obtener. Silenciado algunos fracasos tempranos, Pasteur acabó desarrollando un método para poner a prueba la generación espontánea mediante un experimento crucial, con sus propias palabras. Utilizando frascos de cuello largo y retorcidos con el objetivo de proteger el contenido de cualquier polución atmosférica, Pasteur comparó lo que sucedía con 2 tipos de agua con levadura azucarada, una hervida y la otra sin hervir. En sus experimentos, solo las muestras sin hervir se pusieron mohosas. En las soluciones estériles no apareció organismo vivo alguno. Según Pasteur, se trataba de una prueba demoledora. Según Pasteur, se trataba de una prueba demoledora y concluyente contra la generación espontánea. A pesar de que Pouquet y sus aliados pusieron numerosas objeciones, Pasteur se las arregló para evitárselas todas.
Por ejemplo, evitó varias sanciones incómodas asumiendo el riesgo de acusar a Pocket de utilizar mercurio contaminado. Pasteur realizó experimentos notables, incluso ascendió con sus frascos a la cima de un glaciar de montaña en busca de aire puro, pero también ocultó las pruebas que lo contradecían e ignoró las conclusiones de sus rivales siempre que le convino. Para él eran sus propias convicciones, no los datos, los que justificaban. Incluso afirmó, contra la lógica, haber demostrado un enunciado negativo, que la generación espontánea no puede suceder nunca en ningún lugar. Pasteur se convirtió en un héroe. Su hipótesis inicial se convirtió en un hecho establecido y Pocket cayó en el olvido. Los dos científicos se habían quedado atrapados en un dilema experimental, pues utilizaban procedimientos similares para obtener resultados opuestos. ¿Cómo era posible saber quién de los dos tenía razón? Este es un problema habitual de la investigación, similar al dilema eléctrico de resolver las lecturas incompatibles obtenidas por distintos tipos de instrumentos. Como sucedió con los británicos y el sistema telegráfico, tales discrepancias pueden derivar en que el equipo más que fuerte dicta cuál es la verdad. Unos años más tarde se vio que los resultados de Pocket eran de hecho válidos, porque algunos de los microorganismos de heno son capaces de soportar la ebullición. Todos habían asumido que sus infusiones eran estériles. Si Pasteur hubiese seguido un protocolo científico estricto, no habría podido acabar de forma tan eficaz con la generación espontánea. La ciencia no solo precisa de teorías, sino también de instrumentos. Sin los espectaculares avances de la tecnología del microscopio, Pasteur nunca habría podido examinar con tanto detalle los diminutos organismos que causan las enfermedades y la fermentación, y la embriología nunca habría sido tan importante en Alemania. Mientras que los fabricantes ingleses se concentraban en producir costosos instrumentos para los naturalistas, los alemanes estaban produciendo excelentes microscopios de bajo precio que incluso un estudiante se podía permitir, mediante el uso de estos instrumentos para comparar las estructuras internas de plantas y animales. Los científicos alemanes decidieron que las células debían ser un bloque de construcción fundamental de la vida a pesar de su tremenda variabilidad. La teoría celular dominó la investigación en Alemania durante la segunda mitad del siglo XIX. Tras varias décadas de investigación sistemática en las que varias teorías provisionales tuvieron que ser sacrificadas, los biólogos llegaron a una descripción general que aún hoy tiene vigencia. Todas las células tienen un núcleo que contiene cromosomas suspendido en una sustancia gelatinosa, el citoplasma. Sin embargo, a pesar de que era posible ver estos componentes a través del microscopio, se desconocían sus funciones. Y aunque los animales se desarrollaban a partir de óvulos y espermatozoides para convertirse en embriones bien formados, los procesos implicados eran un misterio. Los científicos se hallaban aún muy lejos de descubrir los secretos de la vida. Víctor Frankenstein intentó crear vida, mientras que la meta menos ambiciosa de los médicos es la de prolongarla. Sin embargo, la medicina del siglo XVIII no era demasiado eficaz. Ni siquiera los médicos con la mejor formación podían ir mucho más allá de confrontar a sus pacientes a la hora de su muerte, y los altos honorarios y los remedios de dudosa eficacia colocaban a algunos de ellos peligrosamente cerca de los curanderos sin escrúpulos. Cuando Merlin Walter Manley trajo de Turquía una inoculación contra la viruela, se las vio y se les deseó para encontrar un médico suficiente y virtuoso para renunciar a esa considerable parte de sus ingresos por el bien de la humanidad. Los médicos dictaban diagnósticos personalizados a sus pacientes e intentaban curarlos equilibrando sus humores y teniendo en cuenta su constitución propia. Esa era, al menos, la costumbre para los pacientes ricos. Los pobres solían simplemente morirse o consultar con un boticario o una curandera del pueblo. Tras la Revolución Francesa, la medicina se hizo más igualitaria y se establecieron hospitales para el cuidado de un gran número de enfermos. Los pacientes con síntomas similares se agrupaban en salas y los médicos empezaron a reconocer y tratar las enfermedades en sí, en lugar de contemplar los síntomas como algo inseparable del individuo. Los hospitales eran lugares peligrosos. Un célebre cirujano de la época victoriana comentaba que un paciente que yace sobre la mesa de operaciones tiene más posibilidades de morir que un soldado inglés en el campo de batalla de Waterloo.
Los enfermos, con una fortuna suficiente, preferían contratar a un médico de familia que les expusiese cuidados individuales en la tranquilidad de su propio hogar del paciente. Aunque los laboratorios estaban desarrollando nuevos medicamentos, los médicos eran renuentes a dejar que la medicina basada en la ciencia minase su propia autoridad. Para reforzar su posición de expertos con una mirada omnisciente, introdujeron nuevas técnicas de diagnóstico basadas en el examen físico detallado y en la medición precisa. Las enfermedades infecciosas como la viruela acababan de forma regular con la vida de un gran número de personas, pero nadie tenía demasiado claro cómo se propagaban. Muchas personas creían que las epidemias eran causadas por las miasmas venenosas, atmósferas de materia tóxica invisibles, pero capaces de penetrar en cualquier lugar. A diferencia de los gérmenes que causan enfermedades específicas, se decía que estas miasmas afectaban de forma diferente a cada víctima, transmitiéndole la gripa, el cólera o otras dolencias en función de la constitución y de su estado de salud. Cuando Charles Dickens y otros activistas de clase media protestaban contra los sobrepoblados barrios bajos, también estaban interesados en proteger su propia salud, liberando a las ciudades de virulentas nubes miásmicas. Mirando desde nuestros días hacia el siglo XIX, los historiadores pueden narrar el pasado con una continua sucesión de éxitos. Los médicos introdujeron las vacunas para prevenir enfermedades letales y los microbiólogos aislaron los gérmenes individuales causantes de las enfermedades específicas. Los cirujanos redujeron drásticamente las infecciones hospitalarias mediante antisépticos y los químicos de laboratorio empezaron a producir poderosos fármacos. La tasa de mortalidad descendió de forma radical, al menos en Europa y Norteamérica, y los médicos podían por fin ofrecer a los pacientes esperanza de curación real. Por otro lado, no todos los proyectos de investigación dieron sus frutos, y la causa de muchas enfermedades mortales, malaria, gripe, beriberi, siguió sin identificarse. El progreso que ahora vemos con tanta claridad quedó en aquel momento camuflado por la confusión. Consideremos, por ejemplo, la viruela. Los médicos adoptaron la inoculación turca recomendada por Montagu, pero al tratar de un procedimiento doloroso y no exento de riesgos que acabó con la vida de muchos niños sanos. En la década de 1790, el médico rural Edward Jenner decidió que una muestra de sensatez prestara atención a los granjeros y las lecheras locales que afirmaban que cuando una persona se había recuperado de la viruela vacuna, raramente se convía a la viruela. Aunque Jenner es uno de los grandes héroes de la medicina, en la actualidad sus procedimientos de prueba estarían prohibidos. Después de seleccionar a un niño de 8 años, Jenner intentó primero viruela vacuna y luego trató de infectarlo con la viruela. Por suerte para ambos, su voluntario sobrevivió y Jenner fue recompensado por el gobierno con la suma de 30,000 libras esterlinas por haber inventado la vacuna contra la viruela. Como muchas otras innovaciones, en retrospectiva la introducción de la vacunación parece de una importancia capital, pero en su momento fue muy disputada. Entre las denuncias que se publicaron se halla una colorista pero bien documentada caricatura dibujada por Jess Gilroy, en la que se satirizaba una de las clínicas gratuitas instaladas en Londres. Hay gente con un vestido de traje formal, probablemente sucio, y Jenner está blandiendo las cuchillas de su instrumento de vacunación, ayudado por un niño de un hospicio que sostiene un cubo que dice viruela vacuna de la vaca, y un ayudante que distribuye cucharones, mistura de apertura. Esta onírica escena representa estos temores muy reales. Una mujer en el lado derecho está simultáneamente vomitando y dando a luz vacas, mientras que varios pacientes le están brotando excrescencias de aspecto bovino, en referencia al célebre caso del llamado niño con cara de buey, cuyos ganglios se hincharon en forma espectacular después de la vacunación. Las protestas contra la vacunación se prolongaron durante todo el siglo XIX, mucho tiempo después de que hubiese demostrado su eficacia. Los médicos y los pacientes hacían bien en mantener una cierta prudencia. Los procedimientos eran dolorosos, solían dejar huellas físicas visibles y se administraban en tales condiciones de falta de higiene que las infecciones se propagaban con rapidez. A falta de una justificación teórica sólida, las explicaciones de Jenner acerca de los resultados anómalos oscurecían la consistencia y como simple cirujano se le solía asociar a los carniceros y los ladrones de tumbas.
Por encima de todo, parecía un sacrilegio contaminar un cuerpo humano con materia salida del estómago de un animal enfermo situado a un nivel inferior en la escala de la vida. Aunque la vacunación parecía realmente funcionar, muchos activistas, incluida Florence Nightingale, protestaban ante lo que calificaban de una interferencia del Estado en la vida de las personas por hacer obligatoria la vacunación. Debido a esta oposición al control del gobierno, los brotes epidémicos de viruela siguieron apareciendo en Gran Bretaña, incluso durante el siglo XX. El comercio internacional y los viajes dispensaban las enfermedades por todo el mundo. La viruela diezmó a las poblaciones indígenas de América que carecían de resistencia contra esta dolencia europea. Asimismo, los exploradores británicos y franceses exportaron las enfermedades de transmisión sexual a las islas del Pacífico que calificaban de paraísos en la Tierra. A principios del siglo XIX, los gérmenes viajaron en la dirección opuesta. Cuando el cólera se empezó a propagar fuera de Asia y por toda Europa, los médicos se sumieron en el pánico al darse cuenta de que no tenían ni la menor idea de los mecanismos involucrados en su expansión. Llegó en primer lugar a Gran Bretaña en 1831, generando una sensación de fatalidad y desamparo similar a la de los primeros años del SIDA. Ya los abarrotados hospitales quedaron inundados de pacientes que inevitablemente morirían en agonía al cabo de pocas horas. Aunque la epidemia remitió, otras llegaron después y los reacios departamentos de gobierno tuvieron que ponerse en acción. El gobierno intentó tímidamente llevar a cabo una mejora en las condiciones de vida básica. Aunque muchos ciudadanos se sintieron molestos por esta intromisión del Estado, a los victorianos se les daba muy bien el registro de cifras y de eventos. Así, mediante el análisis estadístico, los médicos terminaron por averiguar el mecanismo de transmisión del cólera. El héroe convencional de esta historia se llama John Snow, un cirujano londinense que se supone resolvió el problema solo por una deducción lógica. En realidad, pasó años documentándose sobre las investigaciones anteriores y llegó a la conclusión, antes incluso de finalizar sus propias investigaciones, que el cólera se transportaba mediante microbios a través del agua. Armado con sus preconcebidas convicciones, Snow se puso a demostrar que tenía razón. Mediante el procedimiento de elaborar un mapa sistemático en todos los casos de cólera del barrio, Snow afirmó una determinada bomba de agua era el origen de la infección. En las versiones dramatizadas de este mito, se afirma incluso que se llevó personalmente la palanca de la bomba para detener el brote, aunque en realidad fue un comité el que la eliminó cuando el peligro ya había pasado. Como ocurrió con Pasteur, la figura de Snow fue posteriormente reivindicada, aunque sus pruebas no eran precisamente a prueba de dudas, como señalaron sus opositores. Los datos de Snow podían haberse explicado también asumiendo que el cólera se transmitía por el aire desde un montón de suciedad situado junto a la bomba. Y además agregaban, aunque el cólera viaje por el agua, no tenían datos para declarar que ninguna enfermedad es causada por las miasmas. En un segundo estudio, Snow demostró que las tasas de infección en una casa dependían de la compañía que suministraba el agua. Este resultado ofreció argumentos poderosos a los que insistían que la necesidad de limpiar Londres, pero los expertos médicos sugirieron, sin lidiar convencidos, aunque el cólera aparecía con frecuencia en las órdenes del día de los comités de salubridad internacional, las investigaciones de Snow ni siquiera se comentaban. Snow no era en absoluto un genio solitario, sino una de las muchas personas de talento que contribuyeron al proyecto colectivo de salvar vidas y reducir el número de muertes. Snow tuvo suerte. Apoyó la teoría de la transmisión del cólera por el agua, que es la teoría que ha sobrevivido hasta nuestros días. Otros héroes de la medicina se las ingeniaron para establecer su reputación póstuma sobre teorías que más tarde se abandonaron. Uno de los principales ejemplos es el cirujano Joseph Lister, famoso en la actualidad por sus campañas para la eliminación de gérmenes en los hospitales. Lister era apuesto y carismático y se presentaba a sí mismo como un cirujano salvador cuyo equipo de asistentes de bata blanca rociaba ritualmente al quirófano con fenol, como si balanceasen innecesarios en la iglesia. Los escépticos se mofaban. Y ahora vamos a rezar. Lister era un hábil cirujano que contribuyó en gran medida a la mejora de las condiciones quirúrgicas. Por otra parte, se apropiaba de las técnicas de sus rivales. Se aferraba a ideas pasadas de moda y se dedicó a reescribir toda su carrera para aparecer como el principal defensor de la teoría de los gérmenes moderna. En el primer lugar, no fue en absoluto el primero en hacer hincapié en la importancia de la higiene.
Con tasas de muerte postoperatoria cercanas en los casos al 65%, los reformistas de la salud pública ya tomaban medidas como pintar las paredes con cal, separar a los pacientes o mejorar la ventilación. Aunque estas prácticas estaban destinadas a combatir las miasmas, eran eficaces e incluían el uso del fenol. Así los cirujanos no hacían demasiado caso cuando Lister insistía en la inversión de instrumentos y la limpieza de las heridas abiertas con fenol reduciría la mortalidad, sobre todo porque él seguía llevando ropas empapadas de sangre, no se lavaban las manos y no les preocupaban las sábanas sucias de sus pacientes, por no hablar del dolor causado por la aplicación de fenol sobre la carne. Cuando más adelante Lester repasó su carrera, modificó astutamente sus opiniones para adecuarlas al pensamiento actual. Al principio consideraba que los gérmenes eran fuentes de infección genéricas, pero en la década de 1880 sustituyó estos gérmenes multiuso por otros específicos, cambiando su posición teórica tan hábilmente que sus administradores le siguen considerando un pionero de la teoría de gérmenes moderna. Pero el gran héroe de la teoría de gérmenes es Robert Koch, el bacteriólogo alemán que saltó a la fama después de identificar el organismo responsable de más muertes en Europa industrial, la tuberculosis, que se solía llamar también consusión o tisis. El éxito de Koch se debió al desarrollo de nuevos métodos y a una habilidad para publicitar su descubrimiento. Con sus inventos de las cápsulas de Petri, como nombre tomó de uno de sus ayudantes, Koch creó buenos cultivos en entornos meticulosamente controlados y desarrolló técnicas para fotografiar imágenes microscópicas. Estas, en ocasiones, le permitían comparar sus procedimientos cuantitativamente y comunicar sus resultados con eficacia, con la definición de un conjunto claro de procedimientos experimentales, denominados postulados de Koch. Koch estableció la correlación causa-efecto con una certeza de 100%, demostrando más allá de toda duda las bacterias específicas y que causan investigaciones específicas. Hacia finales del siglo XX, el cáncer se convirtió en una nueva tuberculosis, la enfermedad cuyo nombre no se podía pronunciar y el SIDA transmitido a los hombres homosexuales pasó a ser una condenación que antes afectaba a las mujeres prostitutas. En su obra Fantasmas, que explora la culpabilidad irracional inducida por la herencia de la sífilis, el dramaturgo noruego Henrik Ibsen escribía: no es solo lo que hemos heredado de nuestros padres lo que nos persigue, son todas esas ideas obsoletas que se adhieren a nosotros y que somos incapaces de sacudirnos. Los fantasmas del pasado siguen asediándonos en el presente, pero quizá podamos exorcizarlos si comprendemos sus orígenes.